Bien, profe. Bueno, vamos a esperar que todos terminen de llegar para iniciar. Profe, mi compañera Vivi tiene dificultades para ingresar, que no ha podido. ¿Quién? Mi compañera Viviana. Problemas de conexión. Sí, que no ha podido ingresar allá. Es el internet que le está como fallando. Bueno, vamos a dar inicio al ejercicio. Entonces, ¿quién tiene el cuento de la noticia no es el perro? ¿Cintia? Sí, señor. ¿Tú trabajaste con? Hernán. Listo, entonces, por favor, nos presentan los hallazgos. Estoy conectándome desde el computador para poder compartirles. En un momento está un poquito lento este dispositivo. Bueno, pues yo tomé este cuadro comparativo desde los fragmentos de este documento. Voy a ver si comparto. Bueno, ahí me ven, pero pues no sé si de pronto se me dañe la... Bueno, voy a dejar sin la cámara para evitar que se me dañe como la imagen. Bueno, me dicen si ya ven. ¿No? Está bien. Todavía no. Listo. Dice con... Ay, ahora hay interferencia, lo siento. No me deja. Dice que sigue intentando. Bueno, entonces yo lo tomé desde fragmentos de este, no sé cómo llamarlo, profe, narración, cuento. No me queda muy claro porque es que la verdad siento que hay fantasía como realidad. Entonces no sé en qué género ubicarlo. Esa es como mi primera pregunta. Entonces, no me aparece. Voy a compartirles toda la pantalla. Nada todavía. No. Sí, ya, listo. Entonces, yo el cuadro comparativo lo realicé a través de fragmentos, empezando con los elementos estructurales y narrativos del cuento clásico y pues al otro lado los elementos estructurales y narrativos de la literatura digital. Entonces, en la relectura de este cuento de El Nuevo Paraíso, coloqué primero el fragmento, abro comillas, la frase de Fran antes de disparar
se supo más tarde que forma parte de un viejo axioma que imperó en el periodismo tradicional del siglo XV, creo, XX, qué pena. Sí, es 20, ¿cierto? Con los números romanos soy mala. Lo siento, pues las profes, por favor, me colaboran. 20. 20, ¿cierto? Un perro que muerde a un hombre no es noticia. Un hombre que muerde a un perro sí lo es. Entonces lo coloqué en estos elementos estructurales desde la parte del cuento clásico, ya que pues aquí vemos que es tomado no desde lo digital, sino que es una narración que fue digitalizada, más no es completamente de lo digital. Lo que hablábamos la clase pasada, cuando nos hacíamos relación con los conceptos de narración digitalizada y narración y digitalización de la literatura, si no estoy mal. Ya de la parte de los elementos de la literatura digital, coloqué el fragmento, abro comillas, al no ser un corto escandaloso, Lorene no está desnuda ni muestra nada. Miles de páginas lo reprodujeron y tardó 12 horas en aparecer en la prensa seria y en la televisión comarcal. Todos querían saber quién era la gordita que escribía con el culo. Entonces aquí ya vemos que es una construcción desde las redes sociales, ya que pues el Gil, el novio de Lorene, fue quien impulsó como esta narración, ¿sí? Desde las redes sociales, ya que pues si no hubiera existido esta plataforma, Lorene no se hubiera hecho tan viral, tan tendencia en ese específico momento. Entonces, uno de los elementos que encontramos ahí es como el artefacto, que es YouTube. Otro de los elementos que encontramos en este fragmento es las redes sociales, siendo más específica lo que es los videos, la prensa, la televisión, entre otros artefactos que utilizaron para la propagación de la noticia de Lorena. Ya cuando nos vamos a lo narrativo de lo clásico, de los cuentos clásicos, coloqué con Hernán que hoy es noticia cualquier cosa que haga un perro. La noticia no es más. El perro es el número de imbéciles mirando al perro. Entonces ya desde aquí vemos que vuelven a retomar ese fragmento del periodismo tradicional del siglo XX, relacionando al perro como algo metafórico desde la parte de la mirada de los espectadores, que pues ya ven las cosas que no son tan banales como algo importante, ¿sí? Ya aquí vemos esa mirada de esto mutando lo clásico, porque pues seguimos con un fragmento de lo físico, de lo que podemos tocar, de lo tangible a lo digitalizado. Ya cuando hablamos de los elementos en la literatura digital, colocamos este otro fragmento donde dice: Lorene Sarkis tardó 6 semanas en volver a caminar, pero sus médicos le prohibieron escribir con el culo, ni en pizarras, ni tampoco en ningún otro soporte. Entonces ya vemos aquí como la parte de, gracias a que Frank, que fue el que le disparó a Lorene, ella pues cambia mucho su modo de vida. Ya encontramos que hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación, es muy fácil encontrar a las personas. Entonces vemos ese artefacto como un elemento narrativo en esta literatura digital, un componente que predomina porque hace que nosotros seamos más cercanos a esos autores
que encontramos en como youtubers, como tiktokers, no sé si así se llamen los de TikTok, que pues, o sea, uno ya sabe dónde vive, uno ya sabe dónde están, ya uno sabe cuál es su contexto y es más fácil, digamos, llegar a ellos, ¿sí? No como antes que uno sabía que un autor es de Chile, pero pues uno no o sea, en la pasta de los libros físicos solamente dice desde Chile, no dice, digamos, direcciones, solamente la de las editoriales, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos como otras aproximaciones de ese cambio y esa trascendencia que hace la literatura digital, esa aproximación al autor y esa mutación de la literatura digital al que pues nosotros como seguidores de, digamos, de esta chica, de la gorda Lorene, podíamos impulsar o no su carrera como escritora con el culo. Ya desde los elementos narrativos, desde los cuentos clásicos, por último colocamos lo que es la repercusión fue nula en el resto del planeta y la información sobre esta agresión a Lorene Sarsky solo apareció ya en dos periódicos que ya deberíamos saberlo físico, eso tradicional como el Chicago Tribune, página 47, y el Illinois Herald, un suelto sobre tecnología y tendencias. Entonces ya ahí vemos como algo más clásico que es este medio de comunicación que pues la verdad no encontramos en esa parte de la literatura digital. Y pues culminaría con la parte de cómo Frank a través de estas redes sociales pudo llegar a ser no sé, no es asesino, sino es un intento de asesinato hacia Lorene, que pues de alguna forma él se sintió amenazado al ver la tendencia que era ella ahora y pues como él había quedado en el olvido, pues prefirió volverse viral de nuevo, lastimando a la que tenía como el trono en ese momento. Y por eso pues aquí él usa esa frase de que pues es el título de este cuento, que es la noticia no es el perro, para hacer como alusión a lo que pues puede ser a veces banal y a veces no banal, como lo importante que pues están viendo los seguidores de YouTube, los seguidores de TikTok, que pues ahorita todo es tendencia, sin ver como la trascendencia, ¿no? Y ya, aquí queda nuestro análisis de este cuento. Gracias. Gracias, Cintia. Por favor, nos regala al grupo de WhatsApp la presentación y nos pones ahí los dos integrantes del ejercicio. Bueno, señor. ¿Quién más trabajó ese cuento? ¿Qué otra pareja? Nosotros, profe, Edna y Camila. Y Edna. listo, Camila y Edna, entonces. Preséntenos tus conclusiones. Bueno, listo. Buenos días a todos. Bueno, entonces voy a presentar la pantalla. Bueno, nosotros hicimos como este cuadro comparativo. Entonces, bueno, primero pues discutimos un poco sobre porque, o sea, se habla de narrativa digital con estos cuentos y pues lo entendimos más por el tema de que estos cuentos hablan pues de un fenómeno que concierne a los entornos digitales. Entonces, en ese sentido, pues dividimos el análisis en 4 puntos: el tema, contenido, discurso y estructura. Entonces, en cuanto al tema, la narrativa tradicional, pues hablamos de que maneja tópicos quizá más conservadores o quizá los maneja de una forma un poco más sutil, esos temas, mientras que este cuento, por ejemplo, habla de temas que pueden ser polémicos o controversiales y que es la misma razón por la que se hacen virales. Entonces, pues eso, que una persona que escribe con el culo, pues es un tema que puede ser polémico.
y ese es precisamente en lo que se basa este relato. La narrativa tradicional también tiene un tono un poco más serio en muchos casos, mientras que este cuento, pues, sin duda utiliza el humor negro como recurso narrativo. En cuanto al contenido, pues, descubrimos que la narrativa tradicional, pues, es motivada mayoritariamente por problemáticas que son ajenas a ese entorno virtual, mientras que este cuento, pues, es precisamente motivado por esas problemáticas que se generan en ese plano de lo virtual, pero luego pasan al plano a afectar ese plano de la realidad y a modificarlo. Y también ese contenido, hablamos de que expone esa privacidad de los personajes en unas escalas masivas. O sea, de ese fenómeno que se da en lo digital, que es que la vida privada de muchas personas se ha expuesto en la red, porque por una u otra razón se hace viral, y ese es este cuento pues es un claro ejemplo de ese fenómeno. También el discurso, pues hablábamos de que la narrativa tradicional se preocupa mucho más por ese uso correcto del lenguaje y también por ese uso estético del lenguaje, mientras que en este relato encontramos un lenguaje que es un poco más coloquial, digamos más escueto, y esos términos que se usan para escribir el relato son propios de esos entornos digitales. Entonces, que YouTube, que se hace viral, pues son términos que están relacionados directamente pues con ese mundo digital. Y finalmente, pues en términos de la estructura, vemos que ambos manejan una estructura lineal, tanto ese relato como la narrativa tradicional plantean estructuras lineales, pero en la narrativa tradicional quizás una estructura más organizada, una estructura en la que quizás sus partes se identifican con más claridad, mientras que este cuento tiene una estructura más abierta y un poco como más como un poco como más leve, como que no hay como un final claro, o no hay un desarrollo como más profundo de pues esa estructura. Sí, como que se cuenta la anécdota de lo que pasó con la gordita y tal, pero no se profundiza demasiado en las motivaciones de los personajes o en los sucesos, si lo que sucedió después o las consecuencias pues, de esas acciones. Y ya, eso sería todo. Mi compañera Edna, no sé si quiere agregar algo. Sí, Cami, de pronto algo que hablamos en el grupo es precisamente que en esa narrativa tradicional, pues estamos acostumbrados a ver un lenguaje muy retórico, muy embellecido, muy poético, muy estructuradito, y también que refleja en su mayoría algunas condiciones humanas, que es lo que resalta precisamente la narrativa clásica. Cuando nos adentramos al mundo ya una narrativa un poco más líquida, que fue el concepto que utilizamos, pues vemos que es una narrativa también que aunque pese a estar en un ambiente virtual, es muy controversial precisamente porque trae de por sí o transforma la idea que tenemos de un lenguaje con recursos literarios a un lenguaje mucho más abierto. Entonces vamos a hablar ya no solo de esa condición humana, sino de esas pasiones humanas que mueven a algunos de sus personajes. Pensaba yo, en alguna ocasión llevé al aula de clase un cuento donde algunas palabras como las que aparecen en pues precisamente como que genera escozor, no solamente en el maestro, sino también a veces en los chicos. De lo que estábamos hablando precisamente con Camila, era eso, cuando arrancamos a leer ese texto, pues encontrar palabras como gorda, como nalgas, como culo, como pues esas palabras manoseos, que son típicas de la faceta virtual, pues como que logra uno encontrarse con esto y decir, bueno, hasta qué punto esto realmente hace parte de esa literatura, ¿sí? De esas narrativas que estamos nosotros como tratando de converger. Entonces, pienso que es una narrativa muy interesante en la medida que de cierta manera nos abre muy sutilmente a una crítica sobre cómo hoy en día se han expuesto muchas de las privacidades o de las individualidades del ser humano a través de estas redes, pero también cómo han existido relatos como estos que nos llevan a entender el trasfondo de estas situaciones. Y el trasfondo va más allá, no solamente del contenido
como tal inmediato el relato, sino de las intenciones que tiene el autor como tal en este tipo de textos. Entonces, pues, tratamos de hacerlo como de esta manera, ¿no? Rescatando un poco los 4 ejes que aparecen aquí en la columna que el profe nos indicó. Es más. Muy bien, gracias María Camila y Edna. Creo que ya nadie más trabajó ese cuento, entonces, bueno, ese relato o lo que sea, pasamos, no voy a hacer comentarios ahora, sino al final un cierre general, porque como todos vamos a hablar de tópicos similares, entonces la idea es escucharnos todos y al final hacemos un cierre tratando de organizar las ideas en torno a hasta dónde va la literatura digital, qué es lo que estamos leyendo, etcétera. Bueno, entonces sigamos con... Disculpa, profe, qué pena te interrumpo, yo estaba alzando la mano. Nosotras también trabajamos el texto, el cuento de la noticia. Bueno, entonces dale con eso también. Vale, entonces les voy a compartir el paralelo que realizamos con la compañera Laura. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya podemos ver. Listo. Bueno, pues en cuanto al cuento de la noticia no es el perro, pusimos pues los elementos clásicos y los elementos de la literatura digital. En los elementos clásicos encontramos pues que es un texto breve, que generalmente pues los cuentos son breves, utiliza un tono un poco más serio en cuanto a la temática trabajada, pues en cuanto a lo que quiere indicar o lo que quiere transmitir, se centra pues en una sola acción o un tema, que en este caso pues es como la historia acerca de los peligros y las tendencias en Internet, poniendo pues como ejemplo, como un personaje principal o situación principal, la historia de Lore. Posee una secuencia narrativa, se ve que el cuento se encuentra estructurado, presenta en su introducción pues un contexto de lo que se va a tratar el cuento, o pues al menos de lo que quiere transmitir. Entonces, permítame un segundo que se me cerró acá algo. Entonces, en cuanto a lo de la introducción que les indicaba, pues que presenta el cuento en su estructura, me permito leerles una parte del inicio del cuento. De repente, un video de YouTube recibe 1 millón de visitas. Su autora, una gordita de Illinois, escribe con el culo en una pizarra. Esa es su virtud, escribir con el culo en una pizarra. Entonces aquí pues ya nos está mostrando acerca pues de que básicamente se va a tratar el cuento como ese tema principal de la narración. Su contenido pues muestra un aspecto social real unido con elementos fantasiosos. En la historia o pues en la estructura del cuento se muestra esa historia real en cuanto a todo lo que tiene que ver con las tendencias en Internet en la actualidad y pues de qué manera estas tendencias han generado pues no solamente beneficios sino también peligros, como pues se indicaba en una de las partes del texto, pues donde una persona totalmente desconocida y de otro lugar puede llegar a encontrar el lugar de residencia o pues las costumbres o todo lo que hace la otra persona, entonces ahí ya van los peligros, pero pues también hemos hablado acá en la clase sobre muchos beneficios, pero principalmente en este cuento pues se muestra todas esas problemáticas que se pueden generar con las tendencias en Internet. También hay una parte del cuento que es, hoy es noticia cualquier cosa que haga un perro. La noticia no es más el perro, es el número de imbéciles mirando al perro. Entonces esta parte pues muestra que no solamente la tecnología o pues todo lo digital es beneficioso pues en cuanto, bueno, en la humanidad, sino que también tiene bastantes peligros y pues además de todo pues que los contenidos no son como tal los mejores. También tiene una intención reflexiva en cuanto a su contenido, como lo he venido diciendo, en cuanto pues a los peligros y pues la temática que se trabaja de las tendencias. Entonces acá al final, ya casi al final del cuento, nos habla acerca de la agresión que padeció la chica, la protagonista del cuento, y pues
¿cuál fue la repercusión de esa agresión? Repercutió mucho más que ella escribiera con el culo en una pizarra que la hubieran agredido a ella misma. Entonces ahí nos damos cuenta de los contenidos pues, que están consumiendo las personas en cuanto a lo que se encuentra en Internet. Compañera Laura. Bueno, sí, voy a continuar con los elementos de la literatura digital. Bueno, lo que yo analicé de las características de la literatura digital, el texto aborda problemas de la realidad, entonces digamos que conflictúan o critican diversos conflictos sociales que se evidencian pues en esta narración, tales como en primera instancia se hace uso de la ironía para generar reflexión. En la página 52 vemos la frase que comienza diciendo esa es su virtud de escribir con el culo en la pizarra, entonces vemos que directamente no se evidencia la crítica al contenido digital que se sube a internet y al interés que genera pues esos contenidos. Entonces, pues yo diría que a partir de esos espacios en los que tantas personas siguen un contenido tan poco trascendental como escribir pues con el culo en una pizarra, que pues puede ser un talento, no todo el mundo lo hace, pero realmente no es algo trascendental y sin embargo mucha gente lo sigue. Entonces, en esta narración se evidencia, digamos, que esa causa y consecuencia de ese conflicto respecto al interés mediático que también tienen los medios de comunicación respecto a estos contenidos y cómo los reproducen, porque eso es lo que básicamente le interesa a la gente. Entonces, en la página 59 y en la 56 destaqué dos fragmentos que dice porque la radio, la prensa y los telediarios del mundo miden la relevancia de sus noticias en millones de YouTubes. Entonces, pues vemos la crítica a los intereses mediáticos que van digamos que construyendo también esos intereses sociales y que no son trascendentales para los problemas que en la realidad se evidencian. Y bueno, fuera de eso también destaqué en la página 55, vemos cómo la sociedad tiene ese afán de publicar contenido privado de otras personas. Dice, Jim quedó fascinado con la faceta literaria de su novia y no tardó en grabarla con su teléfono móvil. Desde entonces, Jim no vio la hora de romper con la gorda para poder subir el video a YouTube sin sentir la culpa. Entonces vemos que los intereses de la gente realmente no están en las relaciones ni esa parte de faceta literaria, pues digamos que a mí me genera como que a partir de escribir con el culo en una pizarra podemos ver más que el culo. El hecho de escribir, entonces puede ser algo pues trascendental. Y bueno, ya vemos que en esta literatura digital pues se evidencian las discrepancias de los medios y los intereses sociales frente a la tecnología y cómo estamos reproduciendo esas banalidades de contenido que pues de cierta manera también están educando a personas que no pueden tener un argumento o una posición frente a esto y fijan sus intereses en estas cosas que tienen pues tan poca trascendencia. Y pues ya. Bueno, gracias Angie Laura. Como les dije, al final vamos a hacer cierre. Por favor, me suben al grupo de WhatsApp la presentación con los autores. Bueno, entonces ahora sí, Cintia, ¿puedes bajar la mano o estás pidiendo la palabra? No, señor, se me olvidó bajarla. Listo. Entonces vamos con el otro relato, el que seguía los cinco críticos. Sí, señor. Ya voy a presentar.
Sandra y las dos Vivianas, ¿no? Las Vivianas. Bueno, allí ya lo visualizan, ¿cierto? Entonces tomamos desde los cuentos clásicos maravillosos, que son pues los cuentos tradicionales, y los 5 críticos. Entonces tenemos como el tema, en los cuentos clásicos podemos ver que ellos trabajan lo que es la fantasía, y siempre dentro de ellos hay un objeto, un elemento mágico, ya sea la varita, un zapato, un sombrero. Tenemos que hay un villano y un final feliz. Ya en los 5 críticos vemos que ya de esa fantasía pasamos a una realidad, que es lo que vivimos pues actualmente desde el Internet, y tomamos aquí que el Internet es una sociedad falsa que avanza en cámara rápida. Dentro del discurso, lo que son los cuentos clásicos, siempre ellos nos enseñan algo, como son de un tinte más educativo, moralista, tratan de dejar un mensaje como una reflexión. Y en los 5 críticos, ya pasa a ser como de un tipo autobiográfico y confesional, pues allí el narrador es quien nos cuenta lo que le ha ocurrido. Entonces allí tomamos lo que era una frase que el día que un grupo de 5 críticos desde sus blogs comenzaron a burlarse de mi obra o de mí con argumentos crueles y estrafalarios. Dentro de la estructura tenemos en los cuentos clásicos el inicio, el nudo y desenlace, vemos de una más lineal, pero también allí nosotros tenemos en cuenta que esta estructura no es la única, pues en el cuento nosotros también, o sea, se puede hacer de otras formas. Muchas veces se empieza por el nudo o se inicia por el desenlace, entonces, pero como tal los tomamos desde una forma lineal. En el cuento de los 5 críticos vemos que no hay una linealidad estructural, pero sí vemos allí cómo se da, él salta como en ese tiempo, pues él nos narra allí cuando empieza, que hace unos años, 2005, entonces allí estamos manejando lo que es un tiempo atrás, ese pasado, pero también se da ese juego interactivo, en la medida en que avanza esa comunicación, en el blog se da esa interacción. Y esta fue así, fue como nosotros lo hicimos. Gracias, Sandra. Listo, profe. Ya lo compartimos. Por favor, lo compartimos. Bueno. ¿Alguien más trabajó los 5 críticos? Nigiret y Vicky. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. ¿Me Hola, escuchan? sí, te escuchamos. Buenos días. Bueno, les voy a comentar el paralelo que nosotros estábamos desarrollando con la compañera. Ya, pues, qué pena con ustedes por cuestiones de tiempo. Ya estamos terminando la parte, pues, física de ese comparativo. Bueno, nosotros en este análisis que hacemos desde la estructura de los cuentos narrativos clásicos y los estructuras narrativas de la literatura digital, determinamos una serie de pasos ahí. Primero, una situación inicial, un elemento disipador, un desarrollo, un desenlace, una situación final y una enseñanza. Por eso, pues lo asimilamos a un cuento, ¿no? Aquí encontramos primero que el escritor nos ubica en una línea de tiempo. Él cita, esto pasó hace muchísimos años, para ser exacto, 5. Nos hace esta contextualización y nos ubica desde su experiencia y habla que para una anécdota virtual, 5 años es la prehistoria. Internet es una sociedad falsa que avanza en cámara rápida. Entonces yo creo que ahí nos da como una apertura a esa parte inicial donde nos muestra que esta obra es de carácter personal, que es el resultado de su experiencia. Después nos muestra un desarrollo y nos ubica lo que él se encontraba haciendo en esos momentos. Dice, el tiempo libre y el trabajo online son una mezcla peligrosa. No solo te terminan el culo, sino también
la perspectiva, usa un lenguaje más de combate y lo pone como en un contexto más de lo virtual, ¿no? Sin tanto cuido en sus palabras por aquel poder herir susceptibilidades, ¿no? Yo sí hallo este cuento con una estructura lineal y una secuencia de hechos, a pesar de su vocabulario abierto. El autor también nos da una noción de surrealismo, ¿no? De las fuentes que lo inspiran, que son más esos escenarios y esos acontecimientos de carácter personal que se modifican para aumentar el gusto de los lectores, donde se exhibe esa intimidad sin límites, ¿no? Donde todo lo que pensamos y hacemos queda expuesto y esa exposición permite de pronto una identificación y aumentar esos lectores. Él habla, por ejemplo, dice, por esas tristes razones me fijé en ellos y leí cada una de sus cosas horribles que decían sobre el lugar espantoso que ocupaba yo en sus corazones. Encontramos también un autor escenógrafo que ordena a los personajes, a la intencionalidad que tienen cada uno. No los nombra en esta obra, él solo habla de cinco personas, pero nunca da una descripción ni nos acerca a algo, a imaginarnos algo más de su comportamiento. Entonces, por ejemplo, él dice, me odiaban, tuve que asumirlo de entrada. También encontramos una intención reflexiva en frases como una de las frases más recurrentes que usaban para despreciar mi escritura era esta: escribe para sus lectores, para los lectores que esperan leer. Entonces, allí es donde no sé si estoy desubicada, pero encuentro en este cuento algo similar a muchos de los cuentos tradicionales y es tratar de dejarnos una enseñanza, no sé hasta qué punto una moraleja, porque él en la situación final habla de que después de aquello no hablaron más de mí. Meses más tarde sus blogs empezaron a mejorar. Entonces no sé si sea una interpretación muy personal, pero lo veo en esa similitud con la parte tradicional. Mi compañera Vicky Alejandra, ¿tiene alguna intervención? Sí, Niji, pues sí, Niji, básicamente lo mismo que tengo. Hay algo que quiero como, pues que yo veo en la narrativa, en esta narrativa, perdón, es que el nudo específicamente se ubica más, empieza como a partir en donde dice, uno de los 5 publicó partes de mi correo privado. Entonces, a partir de eso vemos la intencionalidad del autor, de nuestro autor, en donde él quiere considerar en donde claramente él organiza esta narrativa para darle un origen y una historia, perdón, de una manera jocosa, en donde él, todos esos hechos ocurren en un escenario virtual. Entonces allí hay una pequeña confusión en donde hay momentos en donde dice, yo intenté reflexionar, intenté darles como decir, oye, párenla, aquí no está pasando nada. Hace un par de veces les escribí cartas privadas explicándoles la confusión. Entonces ahí vemos cómo el autor nos invita a que por medio de escribirles, de redactarles, él trata de dar una solución a una problemática que se genera dentro de algo absurdo y algo por una, como dije anteriormente, una confusión. También vemos que hay diferentes términos muy adaptados como al marketing, a las expresiones de tecnológicas, ¿cierto? Y también hay una parte en donde dice que cuando descubran el autor se van a querer matar. Entonces como que una frase jocosa ahí en donde dice, si supieran sí que fui yo, ¿sí? Es mi... Bueno, es mi punto de vista, porque pues ya lo que había dicho Niji sobre lo del cuento, en la parte introductoria, sobre en los 2 párrafos, ¿cierto? Al principio, lo del que empieza con como esto pasó hace mucho, sí, entonces algo de un cuento clásico. Y sí, ya en el segundo, creo, tercer párrafo ya empieza con la parte de a mediados del siglo 2005, ya eso ya no lo voy a repetir porque ya
Prácticamente eso fue lo que dijo mi compañera. Es eso. Profesor, nosotros tenemos, ya se lo enviamos porque estamos como en esa parte de organizarlo, ¿sí? Listo, sí, no olviden subir la presentación, ahí como todos lo han hecho, al grupo de WhatsApp con las integrantes. Muy bien. ¿Quién tenemos pendiente? A ver, Natalia. ¿Quién tenemos pendiente por socializar los resultados? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, Natalia. Bueno, nosotros con el compañero Pedro tenemos el tercer relato. Entonces, regálenme un momento, les comparto pantalla. Hicimos algo corto, pero la idea es desarrollar los conceptos en la oralidad. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya vemos la pantalla. Ok. Bueno, entonces dentro de la narrativa tradicional, nosotros encontramos tres elementos fundamentales. El primero es que el relato de tenencias conserva la estructura de una narrativa tradicional, es decir, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, conceptos que ya todos conocemos. También dentro de esta narrativa tradicional, este relato de tenencias conserva el inicio de la historia. Dentro del inicio de la historia de este relato, tenemos una presentación de personajes, me disculpo, ahí me hizo falta la error de redacción. Esto y el contexto, entonces nos encontramos con que nombran a los personajes, de dónde son, y eso pues tiene que ver con el inicio de una historia en una narrativa tradicional. Y el tercer elemento que conserva es la esencia de la literatura. Entonces nos encontramos con un relato un tanto diferente a lo que o a lo que estamos acostumbrados a leer, pero que conserva esa esencia de la literatura, eso que lo hace literario. Y dentro de la narrativa digital, este relato está contextualizado en la tecnología. Todo se desarrolla a partir de una problemática tecnológica de una pareja. Tenemos un uso de un lenguaje coloquial y un tanto soez. Entonces el autor no se preocupa tanto por esas palabras perfectas o por esa escritura limpia completamente, sino que hace un uso del lenguaje coloquial y en algunos momentos se permite decir unas palabras un tanto, digamos que pesadas. Esta narrativa, este relato está dentro de una narrativa digital de una nueva realidad. Entonces, este relato cuenta algo de una cultura muy, muy arraigada en este momento, una problemática social, de hecho, de esta nueva realidad. Entonces, nos cuenta como dos personas que son pareja comienzan a ventilar su vida privada mediante blogs, y no solo la de ellos, sino la de su hijo. Y cómo la gente sigue de cerca toda esta pelea y ese morbo por el chisme los lleva a seguir de cerca este par de blogs. Entonces tenemos una narración dentro de una nueva realidad. Nosotros, yo creo que todos hemos sido partícipes de esa nueva realidad, porque por medio de Instagram, de Facebook y de demás redes sociales, uno está enterado de todo. Uno dice, ¡ah! Borraron las fotos juntos, terminaron, ¿qué habrá pasado? Miremos a ver, estalquemos al uno, estalquemos al otro, y ay, este compartió una foto que dice el engaño, entonces la engañó, no, y este qué hizo, sí, entonces uno también ha tenido esa experiencia en esa nueva realidad de ver y de ser partícipe de la vida privada de las personas por medio de las redes sociales. Incluso en el relato la gente participa, entonces les dan consejos o toman partido, unos se van con el muchacho, otros se van con la muchacha, y pasa con los grandes, digamos que Instagramers o influencers que ventilan su vida privada y entonces la gente comienza a atacarlos, a tomar partido. Y tenemos
Por último, el uso del blog como un artefacto. Ese es el artefacto principal del cuento, del relato, y nos encontramos con que ya no hay una problemática con la vecina chismosa, que es que, ay, pelearon y la vecina le fue a contar a todo el barrio. No, ellos mismos están ventilando toda su vida privada mediante blogs. Y hay una parte que dice que llegó agosto, que son las vacaciones, y que ellos dejaron de escribir, se perdieron completamente. Y hay uno de los lectores que le pregunta que si se arreglaron, y el Fernando contesta que no, que le está viviendo en un hotel, pero que no tiene caso pelear porque en agosto nadie los lee. Es decir, que ventilar la vida privada dentro de esta nueva realidad se convirtió en un negocio. Entonces, yo puedo pelear con mi esposa y a eso le puedo sacar provecho. Incluso puedo ganar dinero peleándome con mi esposa. Y otra parte muy importante es que habla de que en los juzgados ellos no se están peleando por su hijo, ni por el bienestar de su hijo, ni por la custodia de su hijo, sino por el blog de su hijo. Entonces nos encontramos que la importancia de una persona se puede reducir a su red social o a lo que está devengando de esa red social. Entonces ellos no se preocupan por el bienestar de su hijo, sino por quién se va a quedar con esa red social que también puede estar generando dividendos. Nos encontramos con, repito, una nueva realidad en donde también las prioridades han cambiado. Y ya, eso es todo lo que, bueno, la reflexión que hicimos junto con el compañero Pedro, que tuvo inconvenientes con la conexión y no pudo entrar a esta parte de la clase, pero ya teníamos listo el producto. Gracias. Gracias, Karen y Pedro. Nos compartes en el WhatsApp, por favor, el producto con la referencia de los dos autores del mismo. Bueno, creo que ya todos hemos trasegado. Por el ejercicio, como le dije, yo dejé los comentarios para el final con el ánimo de poder concretar muchas de las cosas que ustedes vieron. Creo que en mis apuntes que tengo de cierre, casi todo lo han abordado ustedes. Aquí en el chat también Hernán ha puesto unas reflexiones en torno a los 3 textos. Este es un libro muy interesante de Hernán Casciari que nos muestra como vamos una faceta muy interesante de unas narrativas propias de estos tiempos. Quiero empezar con la siguiente reflexión que quizás casi muy pocos la nombraron, pero lo primero que encuentra uno en estos textos es que uno no tiene claramente definido frente a qué tipo de texto está actuando. Es decir, por lo general uno encuentra un libro y uno rápidamente identifica esto es una novela, esto es un libro de cuentos, esto es poesía, etc. Pero acá uno se enfrenta a un escenario en donde no hay un límite, no hay claridad en el género el que está abordando. Y no lo digo solo por un relato en particular, sino por la estructura del libro, porque pues ya les quedó a usted el libro si desean continuar leyendo, pero uno puede encontrar que en algunos momentos uno dice, esto es como un cuento. En otro momento uno dice, esto es como una noticia, lo que está narrando aquí, está contando es como una noticia. En algunos momentos uno dice, esto es como una crónica, ¿sí? En algunos momentos encuentra uno que es escritura intimista, como si fuera escritura de diario. Y así sucesivamente, en algunos momentos del libro encuentra uno que esto es como una entrevista. Entonces, el primer elemento que encuentra aquí, en este ejercicio, es que no hay un límite, no hay, una definición clara del género. Y eso es muy propio de la escritura digital, ¿cierto? Es decir, ya decíamos que en el tiempo de la escritura digital no hay una claridad del género, se entremezclan, hay hibridación y aparecen incluso géneros hibridados que uno, pues al final no sabe qué es exactamente. Y creo que en el transcurso de los 3 ejercicios, ustedes dan cuenta de eso de alguna manera, de que no hay un género definido. Bueno, otro elemento propio es que
el uso de medios digitales aparece como elemento narrativo. Es decir, en el primer cuento aparece el ejercicio de mostrarnos un personaje que se hace famoso por YouTube. En el segundo tenemos un blog como protagonista de escritores, un escritor que escribe en su blog y unos blogueros, o sea, navegadores de la red que leen blogs y que hacen crítica a los blogs, que ejercen una especie de ejercicio antagónico, el escritor y los blogueros, por eso se llaman los 5 críticos, y que precisamente establecen como mecanismo de mediación el blog. Y en el tercero aparece también el blog como protagonista, el fotoblog del hijo y los blogs de los 2 protagonistas. Entonces, como podemos ver, los medios digitales se vuelven elementos narrativos, ¿cierto? Es decir, el autor echa mano de las herramientas digitales y los pone en el uso narrativo. Un tercer elemento que quiero destacar, eso también ustedes obviamente lo dijeron en sus disertaciones, vieron esta particularidad. Y eso pues es muy propio también de la narrativa postmoderna y digital. Es decir, usar el instrumento no solo como mediación, sino como pretexto narrativo. Es decir, no solo uso el blog como una mediación, sino que lo uso como un elemento narrativo. El blog, las mediaciones, la red, el YouTube, etc. Un tercer elemento que quiero rescatar es que los cuentos reflejan el mundo actual. Y esto es algo clásico, ¿no? Esto pertenece a los elementos clásicos de la literatura. O sea, toda literatura de alguna manera ha dialogado con su tiempo. Una de las líneas clásicas del análisis literario es lo que hemos llamado la sociocrítica, ¿no? Ustedes recuerdan que la sociocrítica está esencialmente planteada como un ejercicio que trata de buscar cuál es la relación del autor y de la obra con el momento histórico y social que vivió. Y en ese ejercicio de la búsqueda de la sociocrítica, lo que al final se concluye es que toda obra dialoga con su tiempo. Y pues obviamente una literatura hecha en este tiempo tiene que dialogar con este tiempo. Digamos, este tiempo es más difícil encontrar en nuestros relatos príncipes y princesas, ¿cierto? Pero es más fácil encontrar una gorda que escribe con el culo. O una pareja que resuelve sus diferencias amorosas o sus diferencias de pareja a través de la red. Y es que eso es lo que vemos cotidianamente, y ya lo decían ustedes ahí, o sea, cotidianamente nosotros a través de los perfiles de Facebook, a partir de Instagram, a partir del mismo WhatsApp, de los estados de WhatsApp, etcétera, etcétera, siempre estamos viendo cómo se genera una narrativa distinta que es propia del tiempo. La han llamado los autores, algunos autores lo han llamado como la narrativa del espectáculo, es decir, el sujeto se vuelve protagonista de la narración. Y el yo, o sea, el yo interior, el yo narrativo se vuelve un yo que quiere narrar. Y eso es bien evidente, por ejemplo, en ejercicios como el Instagram a partir de la imagen o en el mundo de Facebook, en donde el yo aparece constantemente diciendo, opinando, pero al mismo tiempo el yo se vuelve un ejercicio de narración, el yo que narra y el yo narrador. Es decir, se desaparece un poco la línea entre autor y personaje, y el autor se vuelve personaje, es decir, el autor es al mismo tiempo un protagonista de su narración. A veces eso puede resultar, y uno lo ve sospechosamente, como banal, pero resulta que no es tan banal. Ya han hecho algunos estudios bien interesantes desde el punto de la filosofía. Paula Sibila, una argentina, escribe El yo como espectáculo,
y hace todo un ejercicio de disertación en torno a cómo en esta nueva narrativa digital aparecen unas historias sorprendentes construidas a partir del yo. Y pues obviamente eso tampoco es nuevo, porque eso lo hacía el diario intimista en el género clásico, simplemente que ahora ese yo está abierto. Es decir, es un yo que está expuesto y por eso se llama el yo como espectáculo. Y aparece una narración bien interesante, más allá de que puedan aparecer cosas muy banales en las redes. Cuando uno estudia qué es lo que el yo está diciendo, uno puede construir unas narraciones muy importantes. Eso ha legado a un cuarto aspecto que quiero resaltar, y es que, creo que lo estaba diciendo por acá Hernán en sus comentarios en el chat, es que importa más el impacto que el contenido. Es decir, el impacto de la literatura o de la narración, por no llamarla literatura, sino de cualquier narración digital, tiene que ver más con cómo llega al receptor que lo que le dice. Por eso el cuento, la noticia no es el perro, es bien diciente sobre eso. En el tema, la noticia ya no es el perro, sino los imbéciles que miran lo que hace el perro. Entonces, en ese sentido, obviamente se juega, en este relato se juega, y ya por ahí también lo decían, con la ironía, el humor, que tampoco son elementos nuevos. Recuerda que yo les decía que El Quijote es la primera gran novela de humor que existe, y el humor ha jugado constantemente con eso y la ironía. Y en el mundo digital, la ironía y el humor se disparan en su uso. Lo vemos, por ejemplo, en la construcción del meme. En la construcción del meme, el humor es fundamental, y la ironía. Y utiliza la imagen y juega con imágenes como el símil, que nosotros llamamos la comparación. Entonces, es muy importante el impacto, ¿no? O sea, se interesa en impactar al receptor, porque eso garantiza que haya más receptores, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa sociedad del espectáculo no solo importa lo que se muestra, sino quién lo ve. Eso tampoco es nuevo en la literatura. La literatura está pensada para las masas en algún momento de la humanidad. Se fue pensada para las masas. Lo que pasa es que llegó un momento en que la ilustración, el humanismo, apropió de la literatura y lo volvió un discurso de élite. Pero existía una idea de la literatura de masas. Lo que más ha pervivido de esa literatura de masas son los cuentos maravillosos, que por ahí también lo nombraron. ¿Y por qué? Porque los cuentos maravillosos que buscaban educar, o tenían un propósito o un fin didáctico, educar a la sociedad. Los cuentos maravillosos, que no eran para los niños, sino para los adultos en sus inicios, lo que buscaban era poner unos tópicos morales, éticos, para la sociedad. Eso lo lograron los cuentos maravillosos en Europa septentrional, lo que llamamos nosotros cuentos maravillosos, ¿no? Con todos estos elementos que Vladimir Prok estudió, pero también lo lograron los mitos y las leyendas en otras culturas. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha una leyenda como la Patasola, o como la leyenda del Moán, o cosas de ese estilo, ustedes pueden ver claramente que tiene la misma estructura del cuento maravilloso, pero pues con otros contextos. Y eran creados también como relatos para generar la construcción de valores morales, éticos y sociales en una comunidad. Entonces, en la red también eso está pasando. Eso también está pasando en la red. Lo que pasa es que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Claro que está pasando. En la red también se están construyendo unos estereotipos, unos arquetipos, ¿cierto? Y eso funciona muy, muy, muy bien a través de la ironía, a través del humor, y por eso es que estas páginas de humor, de ironía, estos memes, al final pierden hasta la autoría. Igual que pasaba con los cuentos maravillosos, ¿cierto? Porque los hermanos Grimm no son autores de los cuentos maravillosos, son compiladores, igual que cuando los que han compilado los mitos y leyendas. Y en la red también está pasando que ese autor desaparece,
y no sabemos quién fue el autor del meme, quién fue el autor de todos estos artefactos irónicos, pero circulan de una manera que van generando una apropiación y la construcción de unos arquetipos y estereotipos sociales. Y ahí es muy importante el impacto, más que el contenido. Es decir, allí no importa, pensemos en un meme, no importa tanto que esté bien escrito. O sea, puede tener errores ortográficos. No importa que el dibujo o el trazo esté bien hecho. No importa que sea legible. Es decir, como artefacto estético, no importa que tenga los cánones de la estética tradicional, sino lo que importa es que tenga un impacto y que al tener impacto tenga receptores y al tener receptores se difunda y se vuelva la palabra viral, ¿no? Se vuelva viral, es decir, que tenga mucho consumo. Porque si tiene mucho consumo va a lograr el impacto que se busca, que es que haya difusión. Bueno, en eso también entonces aparecemos con un quinto elemento, que se me permite hablar un quinto elemento, es que es el uso de lo popular, que también entonces volvemos a la tradición de la literatura en su momento tuvo un auge popular, es decir, los cuentos, los relatos, en la Edad Media se trabajaban con base en ese mundo de lo popular, en ese mundo de la cotidianidad. A nosotros nos parece que este lenguaje que usan los cuentos, por ejemplo, de Hernán Casciari, son vulgares. Recordemos que vulgar viene de vulgo, ¿sí? Y resulta que la literatura de la Edad Media, por ejemplo, refleja ese mundo, ¿no? De lo cotidiano, de lo popular. Y en la red, en la literatura digital o en el mundo digital, lo popular cobra un gran auge. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente, porque el autor ya no tiene que ser un autor letrado, que es lo contrario al vulgo, el vulgar, el letrado. La literatura mucho tiempo estuvo en manos del sujeto letrado, es decir, el que se formó, estudió el lenguaje, busca la construcción perfecta de la estética literaria, humanística, ilustrada. Y resulta que de un momento a otro cualquiera puede narrar, porque cualquiera tiene acceso a la red, cualquiera tiene acceso a un perfil y puede narrar a través de la imagen, a través de muchos elementos, a través del video. Entonces, digamos que la aparición de lo digital le permite darle un aire a esa otra estética que estaba subyugada, que es lo popular. Y eso es algo, por ejemplo, que los académicos de ese mal hemos sufrido, es que creer que lo popular es despreciable, ¿no? Que allí no hay poco valor estético y por lo tanto si hay poco valor estético, entonces pues eso no debe ser como objeto de nuestra preocupación, porque nosotros tenemos que leer los clásicos, tenemos que leer a los grandes autores consumados, etcétera. Y resulta que la literatura popular contiene unos elementos muy ricos en su construcción. Es un poco lo que yo hago en el ejercicio de mirar cómo los blogs han logrado potenciar la literatura popular en Colombia, que es el libro que pues ustedes por ahí circulan en versión digital y algunos adquirieron en versión física, porque ahí lo que yo hago es precisamente demostrar cómo lo digital le permite un nuevo campo de acción a la literatura popular que estaba condenada a desaparecer, porque nadie va a publicar en una editorial con lo costoso que es publicar un libro, pues literatura popular, ¿cierto? Pero la red permite ese auge, porque pues tener un blog realmente no es tan costoso, poder decir en un perfil de Facebook muchas cosas, en Twitter, en Instagram o en cualquier dispositivo digital, pues es muy barato en términos de costos para difundir. Entonces hay un nuevo escenario para lo popular y obviamente allá aparece los elementos de lo popular, pues aparece con toda su estética, que es lo vulgar, la grosería, la ironía, la risa, la mofa, todas estas figuras de lo popular, ¿no? El agracejo, el lenguaje directo, coloquial, que lo encontramos en la literatura de Casciari. Es decir, ahí ustedes lo decían, es que aparecen las palabras, claro, es que así uno habla en lo popular. En lo popular uno no habla en la cotidianidad con metáforas. Sería muy difícil comunicarnos
con el señor de la buseta cuando nos subimos, si en vez de decirle ¿para dónde va?, le pregunto con una metáfora, ¿cuál es el destino de tus pasos? Pues, lo primero que dice este tipo viene, quién sabe qué ha consumido. Entonces, uno en la cotidianidad no habla con metáforas, uno habla con un lenguaje coloquial. Y la literatura popular recupera esa esencia, y eso también, digamos que eso no es novedoso, sino que ahora toma un gran auge. Cuando uno lee autores, por ejemplo, como Bukowski, si han leído a Charles Bukowski, pues Bukowski utiliza un lenguaje coloquial en su poesía, en sus poemas, y utiliza vulgaridades, groserías que uno llama en el contexto cotidiano, que son las formas en que nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Y uno a veces esta literatura la aleja de los niños porque cree que eso es indebido, ¿cierto? Y eso es una tradición academicista de la literatura. Yo recuerdo que cuando yo leí por primera vez esta genial obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, yo era muy sardino y a mí me sorprendió que por primera vez en un libro de literatura, que eso a mí me lo habían vendido como algo sagrado, el final de la novela fuera, ¿y ahora qué comeremos? Y el coronel se quedó pensando y dijo, mierda. Cuando yo leí eso en una novela impresa, pues yo tendría, qué sé yo, 12 años, y yo había escuchado siempre que la literatura era una vaina como mística. A mí me sorprendió y yo dije, uy, ¿esto se puede hacer en literatura? Esto es increíble. Pero ya más tarde vendría a descubrir otras cosas más terribles y hermosas, como descubrir a un autor como Bukowski, ¿sí? Que no le da pena hablar del mundo real, de las tripas, del ser humano como es, y es que eso es la literatura. Entonces, a veces hemos creído que la literatura es como un mundo de lo bello, y lo hemos puesto, eso bello lo hemos alejado del mundo real. Y resulta que la literatura siempre ha tenido la función de mostrar el mundo como es, y de crear mundos posibles, de mostrarnos eso. Entonces, en ese sentido, la literatura de lo digital recupera ese escenario. Ojo con eso, profesoras y profesores. Ahí en lo digital hay un resurgimiento de lo popular. Y nosotros no podemos alejar a los chicos de lo popular en la literatura porque ellos viven en ese mundo. ¿Sí? O sea, así nosotros no queramos llevarle el cuento a los niños o a los muchachos de la mujer, de la gorda que escribía con el culo, no lo queramos llevar, él en el YouTube ve cosas peores, ¿cierto? Entonces, esa literatura, si cogemos ese mundo de la cotidianidad y la permitimos que los chicos lo exploren desde la literatura, pues va a encontrar otros elementos estéticos que no los va a encontrar por el camino del consumo de las redes digitales. Pero en el aula sí podemos hacer que ese consumo sea resignificado y adquiera una nueva dimensión estética, sin hacerle mala cara a lo popular, porque lo popular siempre ha sido literatura. Y mucha de la literatura que hoy consideramos clásica, en su momento fue despreciada por popular. O sea, Shakespeare, ojo, recuerden la anécdota de Shakespeare. Shakespeare no se podía presentar en los palacios, allá, ¿no?, en Inglaterra, en esas grandes espectáculos del teatro isabelino, allá no se podía presentar Shakespeare, porque Shakespeare era demasiado vulgar. O sea, ¿por qué era vulgar? Porque tocaba temas del pueblo, ¿cierto? De Romeo, un hombre que se enamora de Julieta, o sea, en un amor vulgar del pueblo, y va a la ventana con tal de coplas, y se pelean a puñales los Capuletos. O sea, eso era demasiado vulgar para el reino, para los reyes. Entonces eso no se podía presentar. ¿Y qué es lo que hace al final Shakespeare? Lograr un equilibrio entre su apuesta y un nuevo lenguaje, y termina siendo un teatro universal, y termina siendo el gran referente universal de la literatura, no solo dramática, porque no solo evoluciona Shakespeare, sino que hace que la literatura evolucione. Y asimismo los autores malditos, ¿sí? Que no, por ejemplo, los poetas malditos en Francia,
que no podían llegar, o sea, vivían en los bares declamando su poesía y sus libros nadie se los publicaba porque decían, ¿eso qué es? Eso no es poesía, poesía son endecasílabos, poesía son estos, y resulta que estaban rompiendo la historia de la literatura. Y hoy en día, ¿quién se atreve a decir que Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, pues no son clásicos, pero en su momento eran poscritos? Entonces algo puede estar pasando, como reflexión, algo también puede estar pasando, y podemos estar construyendo nuevas estéticas, ¿cierto? Nuevos escenarios. Sin decir con esto que todo lo que aparezca en la red, entonces le vamos a llamar literatura, no, tampoco. Pero sí estamos allí, digamos, existiendo un escenario de fermentación de unas nuevas narrativas, otras estéticas, ¿no? Que a veces están ocultas por el academicismo, sobre todo por ese ejercicio universitario que es que lo estético debe ser así, y que la literatura es esto, y entonces leemos a Barthes, y entonces leemos los autores, y lo que se salga de ahí entonces no es literatura. Ojo con eso, porque a veces eso es demasiado dogmático. A veces la literatura está por ahí circulando en las esquinas, en las calles, y tenemos que verlo. Y el último elemento que quiero resaltar, que ustedes también hablaron, es el metalenguaje, ¿no? Ese metalenguaje cibernético de las redes, del internet, de YouTube, virus, microchip, celulares, todas esas palabrejas nuevas empiezan a ser usados en la literatura. Y ese nuevo metalenguaje empieza a adquirir una dimensión semántica y a construir su propio mundo semántico, a construir líneas semánticas, ¿cierto?, que dicen más de lo que dicen, ¿cierto? O sea, cuando en el relato, en el texto de la pelea de parejas, ustedes lo resaltaban, la pareja termina peleando es por quién maneja el fotoblog de su bebé, pues allí hay una metáfora hermosa, ¿no? O sea, aquí no importan los sentimientos, aquí lo que importa es quién puede dominar ese metalenguaje, ese nuevo mundo del espectáculo, del yo mostrado como espectáculo, y aquí lo que importa ya no son los sentimientos. Entonces, uno ahí en esos relatos, así parezcan muy banales, así parezcan muy populares, en el fondo contienen una reflexión muy profunda de lo que está ocurriendo en el tiempo. Y a mí me gusta este libro de Casciari precisamente por eso, porque logra a través de relatos descarnados, usando la ironía, como ustedes lo dijeron, lo popular, el metalenguaje, el espectáculo como narrativo, pues terminamos haciendo una gran reflexión sobre el mundo que estamos viviendo. ¿Y acaso no es esa una de las funciones de la literatura? Mostrarnos a través de unas apuestas estéticas, una reflexión profunda sobre la condición humana. Yo creo que en estos 3 cuentos que hemos trabajado hoy, se puede elaborar una radiografía de la condición humana de los seres que están habitando este momento de la historia o que estamos habitando. Entonces yo quería cerrar con este ejercicio. No sé si alguien tenga algo más que agregar después de este ejercicio de cierre. Por favor, me dejan todos los ejercicios de reflexión ahí en el WhatsApp, porque hoy vamos a sacar la 4ª nota de valoración con base en este ejercicio. Si alguien quiere agregar, participar, preguntar, por favor. No, señor. Sandra, no sé, ¿alguien más? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las fechas. Es que estaba viendo que las fechas dice julio. Ay, es que yo estoy más perdida de fechas. Entonces, sí, está bien cuando dice algo, 26, algo de julio, en fechas de la bitácora que se nos colocó la vez pasada, o es junio. No, eso era lo que había para hoy, o lo que había para ayer, realmente. O sea, y hoy toca subir esto ya, el ensayo sobre la aproximación de la clase pasada, ¿cierto? Que dice hasta el 26, hoy es 26, ¿cierto? Hasta el 26 de junio. Mire, tenemos 2 ejercicios pendientes, que ya estamos llegando aquí al final de la sesión de hoy, es bueno que los aclaremos. El primer ejercicio es que ustedes tienen que entregar un ensayo, ¿cierto? Sí. Ese ensayo dijimos que me lo entregan y me lo envían en formato clásico de Word, ¿cierto? Digitalizado, obviamente,
será el grupo de WhatsApp, y una vez esté ya revisado, ahí sí lo pueden subir al blog. O sea, yo quiero primero revisarlo y pues obviamente... Ok. ¿sí? Y luego sí lo suben al blog. Entonces ese ensayo, creo que no le hemos puesto fecha. Ese no. Ahí decía 2 de julio, profe, ¿Decía en el qué? chat de Decía. 2 de julio. 2 de julio, porque el encuentro, o sea, este próximo viernes, sí, esa era una propuesta. 2 de julio. Y el segundo producto, ese ensayo dijimos que es un ensayo en la estructura clásica, con citación, con normas APA, dijimos que estaba bien por encima de 5 cuartillas, con referencias bibliográficas, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, ustedes ya saben lo clásico de presentar un ensayo. Para mí, con 5 páginas para arriba, con una buena tesis y buena argumentación, con referencias bibliográficas, está perfecto. Ya el límite ustedes lo pueden, si van hasta 8, 9, 10, ustedes dirán. Pero creo que lo mínimo es que en 5 páginas pueden desarrollar tesis. Y el otro ejercicio es el proyecto de cierre, que dijimos que contiene, digamos, un elemento de sustento teórico muy sencillo, porque cada artefacto tiene que tener un sustento teórico. Dijimos que eso entre 1 o 2 cuartillitas, o sea, que sustenten teóricamente el artefacto y lo socialicen. Ese día, ustedes tienen que venir acá al ejercicio, nos encontramos, y ustedes vienen y nos dicen, mire, vayan a este link, o vamos a proyectarlo, o como lo tengan, ustedes lo socializan. Dijimos que es de individual o por parejas. Ese artefacto debe contener 3 elementos, un elemento literario, un elemento digital y un elemento pedagógico, ¿cierto? Esos 3 elementos son propios de la valoración del ejercicio, más pues una sustentación teórica que ustedes la dicen. Ustedes dicen, bueno, a continuación les vamos a presentar el siguiente artefacto. Está basado en las narrativas digitales por esto y esto. Usted tiene un sustento teórico, ¿cierto? No está en el aire. No es una actividad que a ustedes se les ocurrió, sino que tienen un sustento teórico que tiene que ver con el curso. Ese proyecto, pues obviamente, lo tienen que entregar de manera digitalizada el día de la sustentación, y esa fecha no la hemos definido. Creo que esa sí fue la que dejamos abierta. ¿Por qué? Porque solo nos queda ese encuentro. O sea, nos queda el encuentro. El ensayo ustedes me lo envían el 2 de julio al WhatsApp, y yo pues lo descargo, lo reviso, lo valoro y ya. Esa es la última nota del ejercicio de los encuentros. Ya el proyecto, que vale el 40%, dijimos, es el último encuentro, y ya pues ustedes me dicen cuándo. Yo espero que ustedes acá me ayuden a decidir. Profe, una pregunta. Sí, Karen. ¿La temática del ensayo, narrativas digitales? La temática del ensayo es sobre alguna reflexión que surja de este seminario, ¿sí? Tiene que tener 3 elementos tiene que tener los elementos en cuenta del seminario, o sea, lo digital, puede hacerlo sobre una herramienta, sobre el uso pedagógico de una herramienta, de si es importante, de qué elementos le aporta lo digital a la literatura. Puede ser una valoración negativa de lo digital, por ejemplo, no simplemente verlo desde el lado positivo, sino aspectos negativos y positivos de lo digital en la enseñanza de la literatura, sobre un género en particular y lo digital, no sé, o sea, ahí el límite es la imaginación de ustedes. Lo importante es que construya esa tesis y la desarrolle. Profe, ¿me puede recordar los 3 elementos, por favor? Los 3 elementos son del proyecto. Ok. Para el proyecto sí tiene que tener 3 elementos, lo literario, lo digital y lo pedagógico. Pero para el ensayo, pues ustedes pueden, es un ensayo libre, pues obviamente sobre las temáticas del seminario. No me la van a hacer sobre el partido de la Selección Colombia, sino sobre bueno, y no olviden que hay un componente que también pueden explorar en
en el ensayo, que es la movilización social, que es un ejercicio de fondo. Eso también está en los productos, perdón. Estoy como revolviendo cosas, pero Sí, ustedes me van ayudando a eso está en esa parte. porque el producto final tiene que tener una relación con la movilización social. Tener un componente, no es que ya todo sea allá, puede tener un componente o puede ser todo sobre la movilización social, eso depende de ustedes. Bueno, ¿qué preguntas? De hecho, profe, usted en una clase que nos dio, creo que los que asistimos el jueves, un jueves, ahí usted nos dio como una orientación sobre unas posibles tesis para desarrollar esos ensayos, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una de esas. Y acá en el mensaje... Perdón, Edna. Esa, para los que no pudieron asistir ese jueves o quieren repetir, esa grabación ya está en el grupo de Facebook. Ahí está, creo que es el encuentro 4. Son 2 horitas no más que trabajamos, pero fueron muy fructíferas en ese sentido. ¿Qué más, Edna? No, y que de resto tú envías acá en el mensaje que el ensayo final debe cruzar los conceptos de literatura, mediación digital y pedagogía. Ahí planteas prácticamente toda la directriz. Perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta habrá? La fecha, ¿no? Entonces decimos, el ensayo me lo entregarían este próximo viernes, o sea, el viernes de esta semana que viene, y el producto, falta definir la fecha. El producto, pues, es el día de la socialización y entrega. Ahí sí los escucho. ¿Cómo están de trabajo? ¿Cómo están de tiempo? Tampoco puede ser muy largo, pues, porque hay que cerrar semestre. Pero pues también quiero que tengan su tiempo adecuado para que pulan ese producto y hagan. Ya la ventaja es que aquí para allá, pues el ensayo ya casi todos tenían bosquejo del ensayo, entonces es terminable. Pues le iba a decir, profe. Y ya pues el producto, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pongan fecha, a ver, propuesta una. ¿Qué ¿El 9? ¿Qué dice más o menos para todo el semestre, profe, más o menos. el semestre? Para maestría tenemos plazo para subir notas, ¿cuándo? Buena pregunta. Creo que a mediados de julio. Creo que hasta mediados de julio tenemos, como hasta el 20 de julio. Tenemos fecha para subir notas. Obviamente eso ese mismo día prácticamente queda calificado porque ustedes lo van a socializar y sustentar, entonces. ¿Puede ser para el 9 de julio? El 9 siento que está bien. 9 de julio es un viernes. Entonces el 10. 10 de julio, dice Sandra, Vicky, Laura, bueno. 10 de julio, ¿están de acuerdo con el 10 de julio a la 1? ¿Están de acuerdo con el 10 de julio a la 2? 10 de julio a las 3. ¿A las 3? ¿De acuerdo? ¿Todos les parece bien 10 de julio, buena fecha? ¿A qué hora? Sí. Sí, señor. Bueno. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces el 10 de julio a la misma hora, a las 8. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, no olviden que si necesitan ayuda en el transcurso de estos días para el producto, me quieren mostrar un adelanto, preguntar algo, con mucho gusto, con tiempito, ¿no? Con tiempito. Posiblemente arrancamos el 3 de julio pregrado, otra vez reinicia pregrado, entonces va a haber mucha agenda estos días, entonces va a estar bastante ocupadito, pero si me piden cita con tiempo, yo les puedo dar asesoría, sobre todo en horas después de las 6 de la tarde, para si necesitan alguna cosa en particular, mostrarme en el producto, cómo van, si tienen dudas, etcétera, pues entonces programamos para que el 10 de julio pues lleguemos con esos productos full y no así no.
degustárnoslo acá entre todos, mostrando toda esa creatividad y todo ese ejercicio de aplicación digital. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Sí? Dentro de 8 días hay clase normal. No, ya. ¿No? O sea, nos queda el encuentro de la sustentación del 10 de julio. Ah, ok, entonces el sábado dentro de 8 días no. Ya, el viernes recibo los ensayos y ya, no más. Ah, bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos cerrando la presentación de la sesión del día de hoy. Agradezco la presencia a todas y todos y espero pues que estar atento a lo que necesiten. Que tengan un buen fin de semana. Se cuidan mucho, que el virus está muy... Uy, sí, está alborotado. Se cuidan, cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego, compañeros. Chao, compañeros. Hasta luego, compañeros.